Buenos días, hermanos. Les doy la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite estar aquí en su casa para aprender más de la palabra de nuestro Señor. Amén. Nos vamos a poner de pie para poder orar y para poder empezar con esta clase de hoy día. ¿Ya? Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor. Padre, te pedimos en primer lugar, Señor, que tú nos perdones todo pecado, toda transgresión que hayamos cometido, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, que siempre es propicia para nuestras vidas, Señor, nos hable, nos ayude, nos exhorte, nos anime, Señor, a vivir una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, entendimiento, para entender y comprender, Señor, y poder aplicar también a nuestras vidas, Señor. También te pido, Señor, en especial que seas tú en esta mañana dirigiéndome, ayudándome, Señor, a poder compartir con mis hermanos, Señor, esta porción de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, ¿no? Y estamos ¿no? en el capítulo 1, y hoy día vamos a ver de versículo 5 al 7. Amén. Pero lo vamos a leer desde el 3 para poder entrar en el contexto, ¿ya? Capítulo 1, versículo 3 al 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Tomen asiento, hermano. El contexto de la primera carta del apóstol Pedro que hemos terminado es la persecución que estaban sufriendo, ¿no?, los cristianos cuando muy probablemente estaba, dice, el emperador Nerón, ¿no? Y esa primera carta tenía como propósito animar a los cristianos, ¿no?, a tener esperanza y confianza en el Señor en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la angustia que ellos estaban viviendo, ¿no? Ese era el contexto de la primera carta. Pero ahora en la segunda carta, ¿no?, que es una carta, se podría decir, de despedida, porque Pedro está próximo a su muerte, y de hecho también la tradición dice que igualmente con Pablo, los dos mueren en Roma, ¿no?, decapitado. Así que Pedro se está despidiendo, pero también está aprovechando la oportunidad para poder exhortarlos, animarlos a permanecer fieles, ¿no?, y a recordarles que han sido llamados a crecer, ¿no?, a crecer constantemente en la vida cristiana. Y es también un recordatorio, ¿no?, de la importancia de crecer en el conocimiento personal de Jesús, de permanecer fiel y de conocer a Jesús día tras día, ¿no? Entonces, en los versículos 1 y 2, vamos a hacer un pequeño repaso. En el 1 y 2 se ha presentado el apóstol Pedro con sus hermanos en la fe, humildemente, ¿no?, como un siervo, ¿no?, como un esclavo voluntario, y les ha deseado, ¿no?,
gracia, les ha deseado que la gracia y paz se multipliquen, indicándoles que eso debe venir producto del conocimiento del Señor, ¿no? Que no solamente debe ser conocido a Dios como su Señor y Salvador, sino también las enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en los versículos de 3 y 4, Pedro le dice que la vida cristiana es una vida en la cual debe llevar una conducta santa, que es otorgada por Dios como consecuencia de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es quien llama, dice, ¿no? Él llama y promete, ¿no?, salvación, regeneración, libertad del pecado por su gloria y excelencia. Pero ahora aquí, a partir del versículo 5 al 7, que es lo que vamos a tocar hoy día, Pedro está hablando de lo que se espera de los creyentes. De lo que se espera de los creyentes que hagan como consecuencia de haber sido otorgado, ¿no?, milagrosamente su salvación y llevar una vida cristiana y una conducta santa. Pero no porque nosotros lo podamos hacer, ¿no?, con nuestra propia fuerza, sino porque hemos sido transformados en una nueva naturaleza, pero también sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, hay algo que el apóstol Pedro espera que nosotros hagamos, ¿no? Pues el título se llama, que le he puesto es, llamados a crecer. Es un llamado de parte del apóstol Pedro, que nos va a hablar en esta noche, o esta mañana, a crecer como cristianos. Hay una expresión, que tal vez ustedes la han escuchado, que dice, no, la mujer del César no solo debe serlo, sino que debe parecerlo. Tal vez lo han escuchado o no, pero esta expresión implica en que no basta, ¿no?, que usted diga ser algo, perdón, sino que usted debe mostrarlo también en la práctica. Y eso se aplica en todas las áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esa es la razón, por ejemplo, que en los oficios, ¿no?, hay personas en los oficios que usan pues cierto distintivo, ¿no?, que lo diferencia de los demás. Por ejemplo, los doctores. ¿Cómo usted diferencia en un hospital un doctor de un paciente? Porque el doctor usa su bata blanca, ¿no? Usted está yendo por la calle y ¿cómo diferencia, por ejemplo, a un policía, que es policía, pero no está con uniforme? Por el uniforme, ¿verdad? O un bombero sin su uniforme. Igual, ¿no? O sea, el uniforme es lo que diferencia a una persona, ¿no?, de que es algo y que lo parece, ¿no? O sea, usamos un uniforme específico para identificarnos. Porque el asunto no solo es que lo sea, sino que también debe parecerlo. Entonces, en la vida cristiana también es igual, ¿no? El cristiano no solo debe serlo, sino parecerlo. Porque si yo digo que soy cristiano, pero me porto totalmente contrario a lo que digo, ¿qué clase de cristiano sería, no? Entonces, el cristiano no solo debe serlo, sino también que debe parecerlo. ¿En qué? Gracias, Amita. En su manera de vivir. En su manera de vivir debe mostrarse como un verdadero cristiano. Hermano, la manera como se ve que tú has sido salvado, que ahora perteneces y eres parte del pueblo escogido de Dios, es precisamente porque día a día debes ir creciendo en santificación, creciendo a la semejanza de Cristo día tras día, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado los recursos, hemos repasado, ¿no?, los versículos anteriores. Dios ya nos ha dado los recursos para nosotros poder hacerlo, ¿no? Y es necesario hacerlo. Y eso es lo que nos va a hablar ahora Pedro, ¿no? Pues en el versículo 5 dice, ¿no?, la primera parte dice, ¿no?, del versículo 5 dice,
Vosotros también poniendo toda diligencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. Diligencia, la palabra diligencia quiere decir pronto, ¿no? Es algo que urge. Es algo en el cual debes dar tu mejor esfuerzo. De la misma manera, Pedro lo repite en este mismo capítulo, en el versículo 10 y en el versículo 15, lo dice así, ¿no? En el primer capítulo, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Esta palabra procurad también significa diligente, ¿no? O sea, tiene que buscar conseguir esto. Y en el versículo 15 también dice, ¿no? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, lo que Pedro está diciendo, ustedes deben ser responsables en crecer en los que les voy a decir. Y les dice que él va a ser diligente, no solo en enseñarles, sino también en recordarles todas estas cosas, porque sabe que es de suma importancia. O sea, Dios ya nos ha dado los recursos para que nosotros podamos crecer espiritualmente, a la altura y a la semejanza de Cristo. Es como cuando ustedes al principio de año, ¿no? Han matriculado a su hijo y han hecho un esfuerzo tal vez de ponerle en un colegio particular donde le va a costar pues la pensión, pero ustedes quieren darle, ¿no?, la mejor educación y le han comprado todos sus útiles, ¿no? Todo lo que el profesor le ha pedido, toda la lista, le han comprado y se lo han llevado. Ahora, ¿qué le toca al alumno? ¿Qué le toca a sus hijos hacer? Estudiar, pues, ¿no? Ustedes ya le han dado todos los recursos, le han puesto en un buen colegio, le han comprado todos sus útiles, y de repente hasta su tablet o su computadora porque necesitaba para estudiar, todo lo han puesto. ¿Qué le toca al hijo o al alumno hacer? Estudiar. Igualmente nosotros, ya el Señor nos ha dado todos los recursos para poder crecer. ¿Qué nos toca ahora a nosotros hacer? Crecer, pues, ¿no? Diligentemente, dice, pronto, urge hacerlo. En la segunda parte del versículo 5 dice, ¿no?, añadid a vuestra fe. Este verbo añadir se usaba en el contexto secular, ¿no?, que se refería a un patrocinador, a alguien que daba los recursos, muchas veces económicos, para realizar alguna actividad. Mayormente se usaba en las obras de teatro, ¿no? Entonces, había un patrocinador que daba los recursos, ¿no?, para que se pueda realizar esa actividad, ¿no? Entonces, ahora a nosotros nos han suministrado todo lo necesario, ¿no? Dice, añadid a vuestra fe. ¿A qué fe se está refiriendo? A la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿De qué? De que murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ¿no?, dice la Biblia que somos justificados delante de Dios, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, hermano, una vez que tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, eres declarado justo delante de Dios, ¿no? Como si nunca hubieses pecado. Porque recuerden, la salvación es por gracia, no por obras. La gracia implica no tener que hacer nada, ¿no? Solamente en descansar en lo que ya Jesús hizo por ti, ¿no? Ahora, pero ¿cómo yo sé o cómo puedo yo reconocer en alguien, un hermano, una hermana, que tiene una fe verdadera? ¿Cómo yo puedo reconocer? ¿No? Es porque veo en ti, ¿no?, las cualidades que Pedro va a mencionar aquí. Si yo veo las cualidades que Pedro va a mencionar aquí a partir del versículo 5, 6 hasta el 7, si veo esas cualidades en ti, entonces veo que tienes una fe verdadera en Cristo, ¿no?, una fe genuina. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo que todo parte de la fe, porque dice, añadid a vuestra fe.
Tienes que añadir a vuestra fe estas cosas. Recuerde que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La salvación no es por obras, ya lo sabemos, ¿no? Es por gracia. Pero si tú dices creer en Cristo, se debe reflejar en tu manera de actuar a través de tus obras, que no son para la salvación, sino las obras son porque ya has sido salvado, ¿no? Y que en verdad eres un hijo de Dios, ¿no? Que eres salvo porque tienes fe en Cristo, ¿no? Entonces, aquí Pedro va a mencionar 7 cualidades, ¿no? Que yo he escuchado a algunos pastores que dicen, pues no son todos, puede haber más. 7 cualidades que un cristiano debe empezar a añadir a su fe. Porque todos tenemos fe aquí, ¿no? Porque todos somos creyentes aquí, ¿no? No creo que hay un invitado que aún no conoce de Cristo. Pero todos tenemos fe. Entonces, a esa fe que tenemos que añadir estas 7 cualidades que Pedro nos va a mencionar, ¿no? Y la primera que dice es, añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra proviene del griego arete, que significa piedad, bondad en la vida o excelencia moral. Entonces, es tener esa excelencia moral, ¿no? En medio de un mundo hostil, ¿no? Y debe tener la fortaleza de mantenerse en lo recto, mantenerse firme en los caminos del Señor, a pesar de las consecuencias, ¿no? Una vez que nosotros hemos entrado en la vida cristiana, en la nueva vida que el Señor nos ha dado, ya no debe existir en nosotros más engaño, más mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos llevar una vida en excelencia moral, ¿no? Ser rectos, buscar siempre hacer lo correcto, obedeciendo las reglas, las leyes, aunque el obedecerlo te lleve a problemas. Nuestra excelencia moral la vamos a mostrar en todo tiempo. Tenemos que ser íntegros en ese aspecto, ¿no? En todo tiempo. En nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudios, con nuestras esposas o esposos, nuestros hijos. Y hermanos, y la virtud se demuestra muchas veces en cosas pequeñas. Aun cuando aparentemente puedas pensar que no tiene importancia, ¿no? Aun cuando nadie nos ve, esta virtud en la que debemos andar, ¿no? Se refiere a una vida íntegra delante de Dios, cuando nos ven, pero especialmente cuando no nos ven. Yo para irme a mi trabajo tengo que tomar el tren, ¿no? Y a veces cuando yo llego a la estación del tren, pues hay una colaza inmensa, ¿no? Bueno, yo hago mi cola normal, ¿no? Pero cuando ya estamos para entrar a esos que te dejan pasar, ¿no? Con las tarjetas, hay un buen tramo todavía, ¿no? Pero al lado derecho hay una cola que es esa es preferencial, ¿no? Y ahí dice que para preferencial son 4 tipos de personas: mayores de edad, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, mujeres con bebé en el brazo o algún lisiado, ¿no? Ese 4 tipos de personas nomás pueden entrar. A mí me falta llegar un buen tramo para llegar, sin embargo, en esa cola, tú no ves ese tipo de personas solamente, ves jovencitas, jovencitos, personas que todavía no llegan a esa edad y están entrando. Y yo sigo en la cola y ellos entraron. ¿Por qué? Porque todavía está en rojo y se ha obstaculizado el paso, no entra nadie. Sin embargo, el de preferencial sigue pasando. Hermanos, y uno es tentado a meterse en esa cola, ¿no? A meterse en esa cola porque todos están pasando, pues, y ya la hora pasa, porque encima está el reloj ahí, la hora pasa y ya estoy por llegar al límite del horario para entrar a mi trabajo. Entonces, hermanos, yo lo podría hacer, ¿no? Porque digo, nadie me ve. Acá nadie sabe que soy cristiano, yo me puedo meter. Pero sí, ¿quién me ve? Dios, ¿verdad? Si yo hago eso, estaría haciendo una vida agradable a Dios, estaría respetando las leyes, estaría respetando, ¿no?, las reglas, no, ¿verdad? O cuando a veces tú estás en el micro,
¿no? Y el cobrador, pues, se olvidó de cobrarte pasaje. Pero es un sol, te diría, no, por un sol no se va a ver pobre, pero no pagaste pasaje. ¿Qué haces? ¿Te bajas por la puerta de atrás o vas adelante y si te olvidaste de cobrar mi pasaje y le pagas un sol? Por eso le digo, en cosas pequeñas también es necesario que nosotros tengamos una excelencia moral. En cosas pequeñas, aun cuando pensamos que nadie nos ve, y Dios nos está viendo, ¿no? Ahora, yo soy una persona que se está portando a la altura de un cristiano, ¿no? Virtuoso, representando las virtudes de aquel que nos llamó. Pero ahora a esa virtud, dice aquí Pedro, que tenemos que agregar conocimiento. Debemos empezar a conocer más de la palabra de Dios. La palabra conocimiento en el original es agnosis, ¿no? Tiene que ver con el conocer por experiencia. No el conocer intelectual, sino por experiencia, algo vivido, ¿no? Por ejemplo, perdón. Mi esposa está haciendo fritura, por ejemplo, ¿no? Yo ya de curioso me pongo a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Y me da pues sus tips de cocina, ¿no? Y me dice, si algún día tú quieres, no estoy yo, y quieres hacerte una fritura, ten cuidado, me dice. A la hora que pongas lo que vayas a freír, porque el aceite salpica. Y si el aceite salpica, te puede quemar. Ah, ya, le digo, ya estoy informado. Entonces otro día, yo me quiero preparar un lomito, ¿no? Y corto mi papa, todo lo lavo, pongo a calentar el aceite calientito, pero no escurro bien el agua de la papa. Y lo echo. ¿Qué va a suceder? Y me quemo, pues, ¿no? Eso se llama conocimiento por experiencia. Y esa experiencia es lo que está diciendo Pedro aquí, ¿no? Un conocimiento por experiencia, no un conocimiento intelectual, ¿no? Ese conocimiento es lo que está diciendo Pedro aquí, ¿no? El problema más grande que nosotros tenemos, hermanos, es que dejamos de aprender. El estar aquí en la iglesia cada domingo es bueno, ¿no? Es bueno. Y la palabra nos insta, ¿no? A que nosotros no dejemos de congregar. Y que debemos mantenernos unidos, juntos, ¿no? De alguna manera, y eso es bueno. Pero este momento que estamos aquí no debe ser la única fuente de conocimiento experiencial de Dios que recibas de parte de tu vida, ¿no? O sea, este momento no es el único momento que tú debes recibir palabra de Dios, ¿no? Esto implica que tú y yo debemos tener un tiempo todos los días, hermanos, sacar tiempo de nuestra vida tan ocupada que tenemos para leer la palabra, ¿no? Para orar, para alabar a Dios. No debemos esperar solamente estar aquí, ¿no? Porque muchos hacemos eso, ¿no? Abrimos la Biblia cuando venimos aquí nomás y hacemos, pues, ¿no? La lectura bíblica. Y pasa muchas veces eso, ¿no? Entonces, cada uno debe tener un momento personal con Dios. A eso se está refiriendo, ¿no? A esa experiencia. Un momento personal con Dios, de alabarle, de leer su palabra. Mientras estás leyendo, estás recibiendo conocimiento de nuestro Señor Jesús. Porque todo el tema de la Biblia, ¿quién es? Jesús, ¿no? El punto de nuestra adoración es de quién es, ¿hacia quién es? Hacia Jesús. Cuando oramos al nombre de quién, de Jesús, ¿no? Y Pedro también lo dice aquí en esa carta, en el tercer capítulo, ¿no? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Él habla también ahí del crecimiento, y de no. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, tu conocimiento de Cristo no solo debe ser aquí, no solo aquí, sino que debe ser un alimento diario el conocer a Cristo en nuestras vidas. Ahora Pedro dice, ¿no? Ya tienes virtud, ya tienes conocimiento de la palabra, que debe ser una experiencia personal día con día, cada uno de nosotros, no solamente aquí. A eso tienes que agregar, ahora dice, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Autocontrol, ¿no? ¿Se han dado cuenta, hermanos, que nosotros tenemos unas pasiones descontroladas muchas veces? Recuerden, hermano, que nosotros aún tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿no? Aquí, adentro de nosotros aún hay pecado, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar de tener pecado?
cuando dice que nuestro cuerpo sea en la resurrección, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, ¿no? Pero a través de la virtud, que es lo primero que hemos visto, estoy buscando apartarme de la práctica del pecado, mientras adquiero conocimiento de Jesús a través de la Biblia, ¿no? La Biblia me va a decir exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo, pero hay una fuerza dentro de nosotros que siempre me va a llevar a hacer lo malo, como decía Pablo, ¿no? Pablo, ¿qué decía? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El bien que yo quiero hacer, eso no hago. Lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo, ¿no? Eso se llama que te lleva, ¿no? Eres muchas veces controlado, ¿no? Por tu naturaleza aún pecaminosa, ¿no? Uno de los frutos del Espíritu Santo, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 23, es dominio propio. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos da su Espíritu Santo, ¿no? Y nos da poder. ¿Para qué? Para que se pueda producir ese fruto en nosotros, ¿no? Por eso dice que en Gálatas 5, 23 o 22, de ahí empieza, dice, estos son el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Es como cuando plantas un árbol, por ejemplo, de naranjo, esperas que produzca naranja, ¿no? Cuando plantas un árbol de palta, tú esperas que produzca palta, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros va a producir en ti dominio propio. Quiere decir que tú y yo tenemos la capacidad, hermano, de decir no al pecado. Tú y yo tenemos la capacidad de decir no al pecado cuando ese pecado viene, ¿no?, a tu mente y quieres hacer lo malo. Recuerda que el diablo siempre va a poner tentaciones, ¿no? Y tu carne va a ser atraída a esas tentaciones. Pero debes autocontrolarte automáticamente, ¿no? Tienes que ser una persona capaz de mantener el control de sí mismo. Ahora, este dominio propio también se debe aplicar a nuestra vida, a nuestra salud, ¿no? Porque muchas veces no tenemos dominio propio para algunas cosas, pero no para la comida, por ejemplo, ¿no? Nos gusta comer mucho y no comer sano, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, pollo a la brasa y su gaseosa de 3 litros, y a eso qué rico, dice, ¿no? Pero ¿cuánto daño nos hace? Grasa, azúcar. No hay dominio propio, pues, ¿no? Porque eso nos gusta, ¿verdad? Pero en eso también tenemos que tener dominio propio, porque sabemos que eso nos hace daño, ¿no? Entonces tenemos que tener autocontrol, ¿no? Mantener el control, y decir, sí me gusta, pero eso me va a hacer daño. Entonces ahí está el autocontrol, ahí está el dominio propio, ¿verdad? Ahora, a ese dominio propio, ¿no?, y a la virtud, conocimiento, dominio propio, le tienes que agregar paciencia. La paciencia quiere decir perseverancia, soportar, persistencia. En otras palabras, hermano, hermana, no te rindas, no renuncies, no abandones, como se dice, no tires la toalla. Sigue adelante, continúa, que la victoria está en las manos de aquellos que siguen adelante y continúan y perseveran. En la carta a los hebreos, ¿no?, la Escritura muy a menudo compara la vida cristiana con una carrera, ¿no? Y eso está muy claro en la carta a los hebreos en el capítulo 12, de versículo 1 al 3. Dice, ¿no? Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y ahí viene la palabra, ¿no? Y corramos con paciencia, o sea, con perseverancia, ¿no? Es como cuando un atleta, ¿no?, va a correr una maratón, ¿no? Son más de 42 kilómetros y medio, creo que es una maratón, ¿no? Y ya le falta poco para llegar, y así le duele el cuerpo, así ya esté totalmente cansado, él persevera, ¿no? Él persevera para poder llegar a la meta. Así también nosotros, hermanos, tenemos que perseverar la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, del capítulo 12 de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, hermanos, usted no se canse de orar, no se canse de leer la palabra de Dios, no se canse de congregar, de servir al Señor. Siga adelante. La Biblia está llena de exhortaciones a continuar, a seguir, a ser constante. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia nos recuerda siempre eso? Porque diariamente, hermanos, vamos a encontrar situaciones que nos van a desalentar. Vamos a encontrar situaciones que nos van a desanimar, ¿no? Vamos a encontrar situaciones desalentadoras. Pero el Señor nos dice, ¿no?, aquí a través de Pedro, que debemos continuar y perseverar. Hay situaciones en nuestra vida diaria, hermanos, en la familia, en el trabajo, situaciones diarias que nos van a desalentar, o gentes, personas que nos van a desanimar. Tal vez puedas tener problema con un hermano o una hermana y nos desalentamos. Bueno, pues la palabra de Dios dice, no te desalientes, ¿no? Porque no hay nada mejor que Cristo. ¿Hay algo mejor que Cristo? No hay nada mejor que Cristo, no hay nada mejor que los caminos del Señor. No escuche la sugerencia de que el Señor le reprenda a Satanás en ese sentido, ¿no? De que muchas veces quiere meterte en tu cabeza, no, que mira, cuando estabas afuera, nada te pasaba, te llevabas bien con todos eran tus amigos, pero ahora que estás en el Evangelio ya no tienes amigos, todos te consideran un aburrido, ¿verdad? Eso te puede meter el enemigo en tu cabeza, pero aquí la palabra del Señor te dice, no te desalientes, sigue adelante con perseverancia, ¿no? En este caso, hermano, estamos llamados a ayudarnos unos a otros y servirnos unos a otros. ¿Para qué? Para alentarnos a seguir adelante con paciencia, con perseverancia. Sigue adelante, soportando las aflicciones como buen soldado de Cristo. ¿A quién le gustan las aflicciones? Al menos a mí, no. A nadie, ¿no? Pero la Biblia dice, soporta las aflicciones, sigue adelante. Sigue soportando, que de alguna manera Dios te dará la victoria, ¿no? Te dará el triunfo. Amén. Ahora, a esta perseverancia, dice, tienes que añadirle piedad. Piedad, hermanos, en este caso, no tiene nada que ver con que seas bondadoso para los demás, ¿no? Porque a veces se dice así, ¿no? Cuando ves a una persona que ayuda a otra, ¡ay, qué piadoso es ese hombre!, dices tú, ¿no? Se aplica eso, ¿no? Pero aquí la palabra piedad en la Biblia tiene que ver con la devoción a Dios. Si alguien te dice a ti, ¿no?, que eres una persona piadosa, está tratando de decirte, en el significado de la palabra, que eres una persona que tiene mucha devoción por Dios. O sea, que amas a Dios, ¿no? Que buscas honrar a Dios, que buscas adorar a Dios en todo aspecto de tu vida, ¿no? En todo aspecto de tu vida, que Dios es el centro de tu vida. Eso es ser una persona piadosa, ¿no? A esa piedad se refiere aquí, ¿no? Y a esa piedad, dice ahora, tenemos que añadirle, amor fraternal. Afecto fraternal. Esta palabra fraternal viene de la palabra, ¿no?, Filadelfia, que significa amor de hermanos. Y esto ya lo hemos tocado en otra oportunidad, pero viene esa palabra filo, ¿no? Nos identifica en el mundo como discípulos de Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje en Juan 33, 35, donde dice, ¿no?, en esto conocerán todos que sois mis discípulos? Jesús le dice, ¿no?, en esto todo el mundo los va a conocer que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieran amor los unos por los otros. O sea, si somos discípulos del Señor, tenemos que amarnos unos a otros, ¿no?
En eso se van a dar cuenta que son mis discípulos. Si tienes amor, si tenemos amor entre nosotros como hermanos, como hermanas, ¿no? Si existe realmente amor entre nosotros, somos discípulos de Cristo, ¿no? Ahora, y como miembros del cuerpo de Cristo, debemos amarnos los unos a los otros, procurando también ser sensibles a sus necesidades, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, dice, ¿no? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y esta es una instrucción bien clara, ¿no? Si alguno de nosotros tiene algún padecimiento, dice, como iglesia, padecemos con él. ¿Por qué? Porque somos hermanos, ¿no? Y nos duele lo que le pasa. Sufrimos con él o con ella. Oramos por ella o por él, pedimos a Dios, nos duele. Tenemos lo que se dice empatía. ¿Qué significa empatía? Ponerte en su lugar, ¿no? Imagínate un hermano, y eso lo veo, ¿no? en WhatsApp, cuando hay alguna necesidad, ahí mismo anotan, ¿no? Y oremos por él. Y yo veo, ¿no?, que algunos responden, amén, amén, vamos a estar orando. Eso es tener afecto fraternal, ¿no? Porque está mostrando el amor a sus hermanos. Se está poniendo en el lugar de esa persona. Como quisiera que la iglesia respondiera si él o ella está en esa situación. Nos duele y nos debe doler, ¿no?, lo que pase a un hermano o a una hermana. Porque todos de alguna manera hemos sufrido y hemos pasado por algo, ¿no? Por algo así. Y solamente hay un consuelo, que es Cristo, ¿no? Cuando nosotros, o cuando la vez pasada, Emilia, ¿verdad? Emilia estaba mal, me dijeron que se la habían llevado de urgencia al hospital. En WhatsApp pusieron para orar, ¿no? Y todos estaban orando. Y nos dolía, ¿no? La situación de la niña, la situación de la hermana, del hermano Steven, ¿verdad? Porque somos hermanos en Cristo. Por eso dice, si uno padece, todos padecemos. Pero también nos alegramos cuando nos dijeron que ya estaba bien, que ya estaba en casa, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se gozan, también nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, ¿no? Somos hermanos en Cristo, ¿verdad? A eso se está refiriendo, ¿no? Si hay una tristeza y un padecimiento, padecemos todos. Y si hay un goce en un hermano, nos gozamos todos, ¿verdad? Porque somos una familia, somos una familia en Cristo, ¿no? Y finalmente dice, a tu fe añádele amor. Lo primero que estábamos viendo es afecto fraternal, amor fraternal es amor entre hermanos. Pero este amor a quien se refiere, que parecería ser lo mismo, no, pero este amor es un amor ágape, ¿no? Al que nosotros vamos a expresar hacia las personas que están afuera. Ya no entre hermanos, sino a los que están afuera, a los que no conocen de Dios, a los que no conocen de Cristo, ¿no? Porque este término amor es un término mucho más inclusivo, ¿no? El afecto fraternal está referido a las relaciones entre hermanos, pero este amor ágape incluye a todos. Jesús incluso llama a los creyentes a amar a quienes, no solamente a los que les caen bien, o también a sus enemigos. A sus enemigos también tenemos que amar a nuestros enemigos, a los que no nos caen bien, ¿verdad? Y Dios nos ayuda a ello, porque Él ha puesto ese amor ágape, también lo ha puesto en nuestros corazones, porque si nosotros mostramos amor a las personas que están afuera, por ejemplo, ¿no?, las hermanas que se van, o los hermanos que se van al hospital de emergencia en este tiempo ahorita, que está lloviendo y hace frío, si no tuvieran el amor ágape en su corazón, estoy seguro que no irían, porque no, que está yendo, hace mucho frío, ¿no? Más bien voy en verano cuando hace calor. Pero precisamente porque tienen ese amor desinteresado, ese amor sacrificial, es que van, dejando de hacer muchas veces sus cosas, soportar un poco de frío, pero lo hacen porque tienen ese amor, ¿no? Ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. El amor quiere decir que no limitamos nuestro afecto, nuestro servicio, ¿no?, nuestra ayuda solamente a los hermanos de la iglesia, sino que podamos darlo también a los que no conocen aún al Señor, a los vecinos que nos rodean, ¿no?, a los compañeros de trabajo, a las personas que encontramos en la calle. Que podamos vivir, hermanos, una vida caracterizada por el amor
ágape, ¿no? Ese amor que incluye el perdón, el socorro, ¿no? Ese amor que debemos tener hacia nuestro prójimo, ¿no? No solamente entre hermanos, sino a las personas que están allá afuera, sin excepción, ¿no? A todos hermanos, que Dios pueda ayudarnos, ¿no? Aunque Dios ya, hemos visto, Él ha puesto todos los recursos. Ahora a nosotros nos toca crecer, ¿no? Para vivir una vida de acuerdo a lo que nosotros decimos ser. Ya dije al inicio, ¿no? Que el cristiano no solo debe serlo, sino parecerlo. No solamente decir, yo soy cristiano, pero no parezco cristiano, no parezco mundano, ¿no? Eso no debe ser la manifestación de nuestra fe en Cristo, sino todo lo contrario, ¿no? Debemos hacer, ¿no?, lo que Dios nos pide que hagamos en su palabra. En conclusión, ¿no? Hoy hemos visto que la manera como nosotros mostramos nuestra salvación, nuestra fe, es precisamente creciendo en la imagen de Cristo, ¿no? Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para ser un hombre o una mujer que Dios te llama a ser. Y la manera como tú lo muestras que estás en Cristo es creciendo en virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Que esas 7 cualidades, hermanos, se vean reflejadas en cada uno de nosotros. Es un todo. No vayan a decir, no, yo tengo un poquito de virtud, con un poquito de conocimiento, no, dominio propio todavía no tengo. No, es como los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Es un todo. Esto también, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos añadir estas cualidades a nuestra fe. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, los recursos que necesitamos, Señor, para poder crecer, para poder llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez nunca lleguemos a ser perfectos como Él, Señor, pero en la medida que te vamos conociendo, Señor, y vamos aplicando estas cualidades en nuestras vidas, Señor, nos asemejaremos cada día más a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en tu gracia, en tu conocimiento, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue transformando nuestras vidas, Señor. A veces hay mucho por trabajar en nosotros aún, Padre. Y ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos anime, nos exhorte a seguir adelante, Señor. A no desmayar. A mostrar el amor fraternal, el amor ágape entre hermanos. Ayúdanos, Señor. Pongo las vidas de mis hermanos en tus manos, Padre. Todo esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.